Bueno, hoy comenzaremos el estudio de los tipos de transporte a través de la membrana. Principalmente encontramos tres tipos de transporte, que pueden ser pasivo, activo y por deformación de la membrana o transporte vesicular, así también se llama. El transporte pasivo es sin gasto de energía o de ATP y siempre va a acudir a favor del gradiente de concentración, ¿sí? Entre ellos encontramos el transporte pasivo por ósmosis o por difusión. Por ósmosis, como todos ustedes saben, por el movimiento de agua a través de la membrana. Y la difusión, que puede ser simple o facilitada. La difusión simple es cuando la molécula atraviesa directamente la bicapa lipídica, por ejemplo, oxígeno y dióxido de carbono, y la difusión facilitada es cuando necesita la ayuda de proteínas, que pueden ser canales o transportadores, ¿sí? El otro tipo de transporte de membrana que tenemos es el transporte activo, que siempre es con gasto de energía y en contra del gradiente de concentración, ¿sí? Aquí encontramos, por ejemplo, las bombas iónicas como la bomba sodio-potasio, ¿sí? Y el otro tipo de transporte que encontramos es la deformación de membrana, como dije, o transporte vesicular, donde se van a mover grandes moléculas a través de la membrana, ya sea por un proceso de endocitosis, que dentro de la endocitosis encontramos la fagocitosis, la pinocitosis y mediada por el receptor. La fagocitosis incluye la incorporación a la membrana de material sólido inespecífico, como dice aquí. La pinocitosis incluye la incorporación de material líquido o solutos, y la mediada por el receptor, que es altamente específica, ¿sí? La exocitosis es el proceso inverso de la endocitosis, es la salida del material desde el interior de la célula hacia el exterior, ¿sí? Mientras que la transcitosis es la combinación de la endocitosis y la exocitosis para el movimiento de las sustancias a través de la membrana, sin que ocurra la digestión de la misma. Ahora, en el transcurso de la clase, vamos a explicar cada una de ellas en detalle. Hasta ahí es como un resumen de esta tabla, de lo que vamos a ver a continuación. ¿Quién entró ahora? Berta, ¿no? Bien, la ósmosis, como ustedes bien saben, es el paso de agua a través de una membrana semipermeable desde una zona de menor concentración hacia una zona de mayor concentración. Esto equivale, es lo mismo, porque el problema no puede ser de otra manera, es decir, enfocado de otra manera, que el agua se va a mover desde una solución ¿con qué? Con mayor o menor concentración de solutos. Se va a mover desde una zona de menor concentración de solutos a una zona de mayor concentración de solutos, ¿sí? Aquí vemos lo que sucede en la célula animal y en la célula vegetal en varias condiciones. Por ejemplo, cuando el medio externo es hipotónico, ¿qué significa? Que ya lo habíamos visto. ¿Qué significa que el medio externo sea hipotónico? Que entonces en el medio extracelular hay mayor cantidad de solutos que en el interior de la célula. Entonces el agua, ¿hacia dónde se va a mover? Necesito que entiendan esto. ¿El agua hacia dónde se va a mover? ¿Hacia dónde, Gerardo? Hacia el interior de la célula, produciendo la lisis celular en la célula animal, ¿sí? Mientras que en la célula vegetal va a ocurrir un proceso denominado turgencia, donde la vacuola, ustedes la ven acá, se va a llenar completamente de agua, se hincha y va a ejercer presión sobre la pared celular, volviéndose rígida. Este tipo de condición es fundamental para la célula vegetal, porque la célula vegetal mantiene así su rigidez, ¿sí? Mientras que en un medio isotónico, es decir, no hay un movimiento neto de agua, hay la misma cantidad de solutos dentro que afuera de la célula, entonces la célula está en su condición normal, tanto en la célula animal como en la vegetal, ¿sí? Hasta ahí me siguen hasta ahí. Y en el medio hipertónico, ¿qué ocurre?
¿qué pasa en el medio hipertónico? Pero ¿qué pasa? ¿Qué significa que sea un medio hipertónico? Que el agua pasa. Que hay mayor cantidad de solutos fue en el exterior de la célula que en el interior de la célula, por lo que el agua que va a pasar va a salir. Entonces, la célula se deshidrata o se encoge. Eso es lo que ocurre en la célula animal. Mientras que en la célula vegetal ocurre un proceso denominado plasmólisis, donde se separa la membrana de la pared celular y la célula entonces se reduce también y se encoge, ¿sí? Y la planta se vuelve flácida. Hasta ahí todos entendieron este proceso de ósmosis. Y evidentemente la ósmosis es súper importante para mantener el equilibrio hídrico de la célula. ¿Sí? Profe, entonces, ¿en esa se llena de agua? ¿En la primera? Sí, el agua entra. Aquí el agua entra, aquí el agua sale. La difusión es otro tipo de transporte pasivo, donde consiste en el paso de solutos a través de una membrana semipermeable de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Es decir, ocurre a favor igual del gradiente de concentración y sin gasto de energía. ¿Sí? Como ustedes se clasifica en difusión simple o difusión facilitada. En la difusión simple, las moléculas van a atravesar directamente, como se ven aquí, van a atravesar directamente la bicapa lipídica, ya sea moléculas hidrofóbicas como el dióxido de carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el benceno, o pequeñas moléculas polares sin carga como la urea, el glicerol y el etanol. ¿Por qué van a pasar estas moléculas directamente? Porque son moléculas muy pequeñas o porque son compatibles con el interior hidrofóbico de la membrana. Por eso es que pasan así, ¿sí? Mientras que en la difusión facilitada, las moléculas no pueden atravesar directamente la bicapa lipídica y necesitan la ayuda de proteínas. Y las proteínas pueden ser canales o proteínas transportadoras. Aquí ven un canal. El canal es un poro hidrofílico que permite el paso de iones o moléculas pequeñas. Y las proteínas transportadoras o CARs, que también se llaman así, van a cambiar su configuración para permitir el paso de solutos a través de la membrana. ¿Sí? ¿Entendieron eso? ¿Entendieron eso? ¿Entendieron eso sí o no? Ya. El transporte activo ya es un transporte que requiere energía y va en contra del gradiente de concentración. Es decir, es el traspaso de solutos a través de una membrana semipermeable de una zona de baja concentración a una zona de alta concentración, contra el gradiente y con gasto de energía. ¿Sí? Está a cargo de proteínas transportadoras locales que son altamente específicas, que sean altamente específicas. Estas proteínas van a reconocer y transportar solo ciertos iones o moléculas, ¿sí? Y el proceso ocurre cuando llega el soluto, se va a unir a la proteína y esta va a cambiar su configuración, su conformación para dejar pasar el soluto hacia el citoplasma, hacia el interior de la célula, ¿sí? Este cambio es reversible y un ejemplo clásico de transporte activo es la bomba de sodio-potasio, ¿sí? Que nuevamente les repito que la van a retomar en la asignatura de fisiología, los que tengan que dar fisiología. Esta bomba es fundamental para el mantenimiento de la vida en la célula, ¿sí? Aquí ya les tengo un ejemplo, me voy a adelantar un poquito, no voy a entrar tampoco en muchos detalles de la bomba sodio-potasio. Créanme que el interior de la membrana, lo voy a dibujar así más o menos. El interior de la membrana está cargado de ¿qué? ¿Qué signo tiene? ¿Negativo o positivo? ¿Eh? Negativo. El interior de la membrana es negativo.
mientras que el exterior de la membrana es positivo. ¿Sí? Y el sodio está más concentrado dentro o fuera de la membrana. ¿Alguien sabe? El sodio. Fuera. El sodio está más concentrado en el medio extracelular y menos concentrado en el medio intracelular. Mientras que el potasio está más concentrado en el medio intracelular y poco concentrado en el medio extracelular. ¿Sí? Entonces se va a generar un gradiente de concentración, ¿verdad? Donde el potasio va a salir y el sodio va a entrar, ¿verdad? Por el gradiente de concentración. Pero ¿qué pasa? Que también se genera un gradiente que se llama gradiente eléctrico, ¿sí? Donde, como el sodio tiene carga positiva, por ese gradiente eléctrico también va a tender a entrar a la membrana, ¿verdad? Al interior de las células. Porque como es positivo, acuérdense, positivo atrae lo negativo, también va a entrar. Mientras que el potasio, su gradiente eléctrico, ¿entiende? No le permite como también moverse hacia afuera, porque hacia afuera está positivo. Entonces, ¿qué hace la bomba sodio-potasio? Porque necesita que el potasio siga estando más adentro que afuera. Entonces, ¿qué va a hacer para mantener el potencial de membrana en reposo? Que es de aproximadamente de menos 70 milivolt en reposo. Va a sacar 3 iones de sodio hacia afuera y va a entrar 2 iones de potasio en cada ciclo con gastos de energía o de ATP. ¿Entendieron eso? Eso lo vamos a operar en fisiología. ¿Entendieron eso? ¿Lo entendieron? Díganme si es real o... Creo que entonces salen 3 de sodio. Sí, van a salir 3 moléculas de sodio y van a entrar 2 moléculas de potasio para mantener el potencial de membrana. Eso es súper importante para mantener los gradientes de concentración. ¿No lo entendieron? Repito, pero sí entendieron por qué primero va a salir el potasio hacia afuera. Tampoco, por el gradiente de concentración. El sodio está más concentrado afuera de la célula que en el interior de la célula. ¿Sí? Y el potasio, lo contrario, está más concentrado en el interior de la célula que en el exterior de la célula. El potasio va a tender a moverse hacia afuera por su gradiente de concentración. ¿Sí? Mientras que el sodio va a tender a moverse hacia adentro por su gradiente de concentración, pero además lo ayuda también su gradiente eléctrico. Existen 2 gradientes en la fisiología, el gradiente de concentración y el gradiente eléctrico. Y en su conjunto le denominamos gradiente electroquímico. ¿Sí? Entonces, el sodio va a entrar, ya sea pues, tiene a favor su gradiente de concentración y su gradiente electroquímico, pero eso, y su gradiente eléctrico, pero eso va a generar que entonces que la célula se despolarice. ¿Entiendes? Porque va a entrar más sodio de lo que sale potasio. Es decir, que el interior entonces, cuando eso ocurre, el interior de la membrana se va a poner positivo y el exterior negativo. Cuando eso ocurre, la membrana se despolariza. ¿Cuándo pasa eso? Cuando pasa esto. Entonces, la bomba de sodio-potasio ayuda a restaurar esa despolarización con esto, sacando esto. Sacando 3 moléculas de sodio y entrando 2 moléculas de potasio. ¿Sí? Para mantener el equilibrio. Se lo van a dar en fisiología. Pero puede salir en el examen porque la bomba de sodio-potasio es importante para la célula. ¿Entendieron por ahí atrás? Yael. O José Luis o José Luis. Al revés. ¿Lo entendiste? Un poco. El otro tipo de transporte que vamos a estudiar
es el transporte con deformación de la membrana o transporte vesicular. Está asociado al movimiento de macromoléculas o partículas muy grandes que no pueden ser transportadas a través de canales o transportadores, ¿sí? Entre ellos encontramos la endocitosis, que es la entrada de material al interior de la célula. ¿De qué manera? La membrana se va a deformar, creando una invaginación y formando una vesícula que se libera al citoplasma con el contenido, ¿sí? Y la exocitosis ocurre todo lo contrario. La vesícula intracelular se va a fusionar a la membrana, liberándose se va a fusionar a la membrana, liberándose entonces el contenido hacia el medio extracelular. ¿Este transporte tiene que ver con el aparato de Golgi? ¿Cómo? ¿Tiene que ver con el aparato de Golgi, no? ¿El transporte? ¿El tipo de transporte de formación de membrana o no? Entonces, aquí vemos una imagen real de microscopía electrónica de cómo ocurre el proceso de endocitosis, ¿sí? En la primera figura podemos ver cómo el inicio de la invaginación de la membrana, ¿verdad? Produciéndose como una pequeña depresión. En la segunda imagen vemos cómo la invaginación es cada vez más profunda, formándose una estructura, vamos a decir así, tipo bolsillo, que vaya englobando al material extracelular, ¿sí? Y en la tercera imagen podemos ver ya cómo casi la membrana está prácticamente cerrada, formando la vesícula, ¿verdad? Que esa vesícula, no sé si le dije, se llama endosoma, en el caso de la endocitosis se llama endosoma. Me salté una diapositiva. Sí, me había saltado una diapositiva. Bueno, aquí está el proceso brevemente de cómo ocurre la endocitosis. Primero, ocurre la invaginación de la membrana, como ustedes ven acá, rodeando una partícula ya sea sólida o líquida, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá, la membrana se va a ir cerrando hasta formar una vesícula una vesícula intracelular que se denomina endosoma, la cual se internaliza en el interior del citoplasma, ¿sí? Este mecanismo es activo con gasto de energía, donde está asociado principalmente al citoesqueleto y a la contracción de los microfilamentos de actina, que van a generar la fuerza necesaria para la invaginación y el cierre de la vesícula, ¿sí? El material que está siendo englobado desde el exterior de la célula. Por lo general son partículas muy grandes, ¿sí? Existen tres tipos, que los vamos a ver después: la fagocitosis, la pinocitosis y la endocitosis mediada por el receptor. Y este mecanismo de endocitosis le va a permitir a la membrana captar nutrientes y ahí eliminar partículas, ¿sí? Hasta ahí. ¿Alguna duda? Ya, ahí le estaba diciendo yo de la figura, de esta foto de microscopía electrónica, donde se ve la endocitosis en tiempo real. Es decir, una pequeña invaginación en la membrana, después la invaginación se va haciendo más grande, tipo bolsillo, englobando cada vez más ese material extracelular. En la tercera imagen podemos ver que la vesícula está ya casi formada, es decir, la membrana está prácticamente cerrada, pero todavía, la vesícula está prácticamente formada, pero todavía unida a la membrana, y ya aquí vemos cómo la vesícula está liberada ya totalmente en el citoplasma, pero si ustedes pueden ver, está cubierta, ¿verdad?, por una estructura. Esa estructura se denomina clatrina, son proteínas. Entonces se dice que es una endocitosis mediada por proteínas, y esta clatrina es importante porque le va a dar la forma a la vesícula y también estabilidad, ¿sí?
Por lo que la endocitosis es un proceso dinámico, altamente organizado y dependiente del citoesqueleto y proteínas específicas. En la clase que viene vamos a ver todas las características del citoesqueleto. Como les decía, hay tres tipos de endocitosis en la membrana. La fagocitosis, que es que la membrana extiende unas prolongaciones, como ven acá, la membrana va a extender unas prolongaciones en forma de pseudópodo, ¿sí? Donde va a englobar la partícula sólida y se va a liberar una vesícula, pero en este caso se va a denominar fagosoma. Así se va a denominar esa vesícula. ¿Hasta ahí todos entienden? Esto es importante sobre todo en células de la respuesta inmune como los macrófagos, y además se engloban partículas como bacterias, restos celulares y otras partículas, como les dije, de mayor tamaño. ¿Sí? En la pinocitosis lo que ocurre es que en la célula incorpora líquidos y solutos solubles al interior de la membrana a través de la vesícula. ¿Sí? A través de esta vesícula que se forma. Mientras que la endocitosis mediada por receptor es altamente específica, donde se va a unir un ligando que va a corresponder al material que llega a la célula. ¿Ven? Son los ligandos que van a ser reconocidos por receptores ubicados en la membrana. Por eso se dice que es altamente específica, formándose igual una vesícula, pero esta vesícula va a estar recubierta por la proteína denominada clatrina. En este tipo de endocitosis mediada por receptor, la célula puede incorporar colesterol, hormonas y factores de crecimiento. Aquí ven otra imagen de la pinocitosis, que a las células que tienen ese tipo de transporte se le denomina célula bebiendo, y a la fagocitosis se le dice a la célula que es célula comiendo. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Tienes duda? Perfecto. La exocitosis es el proceso mediante el cual la célula va a eliminar material desde el citoplasma hacia el exterior. ¿Sí? Ocurre el proceso inverso, es decir, las vesículas intracelulares con los productos de desecho u otros productos que necesitan liberar, como las proteínas, las hormonas, las enzimas digestivas, o neurotransmisores también, muy importante, se van a liberar por este proceso de exocitosis, donde estas vesículas se van a fusionar con la membrana plasmática. Estas vesículas van a ser guiadas por el citoesqueleto hasta la membrana, fusionándose a ella y liberando el contenido hacia el exterior de la célula. ¿Sí? Les repito, esto con gasto de energía. Es importante la acción de los microfilamentos de actina, como veremos en la clase próxima. ¿Dudas hasta ahí? ¿Harían duda? Me imagino que se lo hayan dado también en la media, ¿no? La endocitosis y la exocitosis. Allá, perfecto. Ahora, la transitosis es el conjunto de fenómenos que permiten a una sustancia atravesar todo el citoplasma celular desde un polo al otro de la célula y combina ambos procesos, la endocitosis y la exocitosis. Es decir, primero el material se va a englobar por endocitosis, se va a formar una vesícula, pero en este caso se va a llamar vesícula de transitosis, y va a ser liberada en el otro extremo de la membrana, es decir, en el lado opuesto de la membrana, por exocitosis, sin ocurrir la digestión celular. ¿Sí? Sin ocurrir el proceso de digestión. Es decir, el material que se está transportando se queda intacto. ¿Sí? Eso es importante, sobre todo en células epiteliales y endoteliales, que regulan el paso de sustancias a través de barreras biológicas. Y aquí les traigo el ejemplo fundamental de la barrera hematoencefálica, donde se regula el paso de sustancias desde la sangre
hacia el tejido cerebral. Me imagino que hayan escuchado la barrera hematoencefálica, ¿no? ¿No? Bueno, aquí hay diferentes tipos de transporte, es decir, pero la transitosis, por ejemplo, puede ser mediada por receptores, como ustedes pueden ver acá, es decir, el material, que sería en este caso el ligando, se une a receptores específicos en la membrana. Y como ustedes pueden ver, no se digiere en ningún paso y se libera en el otro extremo de la membrana, es decir, en el tejido cerebral, sin ser digerida. Y también la transitosis puede ser de tipo absortiva. ¿Qué significa esto? Que ocurre una atracción electrostática entre las moléculas cargadas y la membrana plasmática. Ustedes ven acá moléculas cargadas positivas y el interior de la membrana cargada negativamente. ¿Sí? ¿Entendieron eso de la transitosis? Que no ocurre digestión. Pero entonces la otra sí ocurre digestión. Ocurre digestión. Bueno, cuando ocurre el proceso de endocitosis, el material que se internaliza puede tener dos caminos, como pueden ver acá, ¿sí? Una es que se produce el endosoma, es decir, se forma la vesícula, y si es digerido, va a ser trasladado ese material hacia los lisosomas, ¿sí? Eso le permite a la célula obtener nutrientes, eliminar partículas o procesar moléculas. Y los productos o desechos de esa digestión van a ser liberados por exocitosis. ¿Sí? Mientras que el otro camino sería, igualmente se va a formar una vesícula, pero en este caso se va a llamar vesícula de transitosis, y el material no se digiere y solo atraviesa el citoplasma y se libera, como les dije, en el lado opuesto de la membrana, ¿sí? Por lo que la célula decide qué va a hacer con el material que internaliza. Si lo va a digerir o lo va a transportar hacia otro lado, ¿sí? Como en la barrera hematoencefálica. ¿Alguna duda hasta acá con los transportadores? Esto va a la prueba. De hecho, aquí tengo los ejercicios para hacerlos ahora. ¿Alguna duda con los transportadores? ¿Alguien lo puede resumir? ¿Por qué hay como que son diferentes? O sea, el de arriba sí es digerido y abajo es el que no lo digiere, ¿cierto? Porque esto es con la transitosis, sí, no digiere material. ¿Alguien lo puede resumir? Por favor.